Saludos hermanos y amigos, que el Señor los bendiga. Para hoy, Efesios capítulo 6, versos 11 al 13, que nos dicen lo siguiente. Revestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura completa de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo hecho todo esto, estad firmes. Este es uno de los pasajes más conocidos de la Biblia en el mundo cristiano, en el mundo evangélico. Usualmente recurrimos a la figura de la armadura de Dios para hablar de un conjunto de habilidades o virtudes, en todo caso, que al ser puestas en práctica, formando parte de nuestra propia vida, dan como resultado una personalidad íntegra, una mayor resistencia contra la inmoralidad y contra los deslices de nuestra carne. Cuando hablamos de la armadura de Dios, tenemos que tener en cuenta que Pablo no está hablando de una armadura real. En realidad está recurriendo a una figura literaria, una figura retórica. Esto es un ejemplo, es una metáfora. Y obviamente cuando pensamos en una metáfora hay que entender que es una idea paralela a algo que ya conocemos. En otras palabras, Pablo está diciendo que el creyente debe estar acorazado. Debe utilizar este armamento defensivo para poder protegerse de los embates del enemigo. Obviamente asume que el enemigo es el diablo y también que hay días malos y en fin. Entonces el creyente tendrá que enfrentarse a días malos y también enfrentarse a los embates de demonios y Satanás. Para ello entonces el apóstol nos entrega un antídoto. Nos dice, para poder resistir en esos momentos, es necesario estar revestido de una armadura, a la que llama armadura de Dios. En síntesis, son virtudes de vida, son elementos de vida que nos ayudan a ser personas rectas y personas morales. Cuando recurrimos a este pasaje, no dejo de recordar anecdóticamente cómo en algunos círculos cristianos, donde de repente la instrucción no ha sido muy adecuada, se estilaba pues orar, ¿no? Y en esas oraciones animosas y entusiastas se hacían confesiones de, y ahora me pongo el casco, y ahora me pongo la coraza, y ahora esto y aquello. E imaginariamente se consideraba que el colocarse la armadura de Dios implicaba hacer oraciones de este tipo, donde uno empezaba a declarar el estarse colocando elementos de esta armadura. En realidad es muy jocoso, aunque triste también, porque no se ha entendido en realidad que simplemente el apóstol está hablando de virtudes de vida. Las virtudes no se colocan en una oración, ahora me pongo la verdad, no, sino que son elementos vivenciales que forman parte del buen hacer. Y para demostrarlo basta un botón, cuando Él nos dice, estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. Y así sigue. Y yo prefiero, en vez de repetir la metáfora, enfocarme en las virtudes en mención. ¿Cómo es que nosotros vamos a poder resistir al diablo y en el día malo? Si practicamos la verdad, si practicamos la justicia, si practicamos el evangelio de la paz, si practicamos la fe, si estamos conscientes de la salvación y si estamos siempre asidos de la palabra de Dios. Verdad, justicia, evangelio, fe, salvación y palabra de Dios. Estas 6 virtudes o elementos que Pablo tiene en mente, las considera útiles entonces para que nosotros podamos vencer
las tentaciones, las dificultades severas que vienen sobre los creyentes. La verdad, definitivamente, por un lado la veracidad, aunque también es muy probable que esté refiriendo a todo el contenido de la palabra de Dios. Cuando habla de la justicia por un lado puede ser el equilibrio, la equidad, pero también la práctica de la rectitud. Cuando habla del Evangelio de la paz, magnífico, porque el Evangelio justamente es una buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? De que nosotros que fuimos enemigos de Dios y estábamos enemistados con Él, hemos sido reconciliados con Él por causa de la obra salvadora de Cristo. Y se ha hecho la paz en ambas partes, entre Dios y nosotros en Dios. Ahora hay paz en esta relación. Hemos sido puestos en una relación reconciliada, donde ya no hay consecuencias por el pecado cometido antes y tampoco hay esa separación que causó el pecado. Nuestra relación ha sido pacificada con Dios. Ese es el Evangelio de la paz. Si estamos conscientes de eso, entonces nos mantenemos en esa relación, será mucho más fácil resistir las tentaciones que nos provoca el diablo, la carne, o también enfrentar mejor las adversidades, porque estamos asidos de Dios. Y esto supone la fe, es creer, es confiar, es ser fiel a los principios divinos. También al estar conscientes de nuestra salvación y al tener que procurarla y cuidarla, obviamente resistiremos los embates del enemigo que vienen día a día. ¿Y cómo podemos nosotros argumentar? ¿Cómo podemos nosotros razonar acerca de la fidelidad y la conducta de la salvación? Es por medio de la palabra de Dios. Bien, habiendo dicho eso, entonces, cuando Pablo nos dice en el verso 11, revestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y luego, por tanto, tomad la armadura completa de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo hecho todo, estar firmes. Se está refiriendo a el cultivo de la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Amados hermanos, tenemos tentaciones, enfrentamos quizá dificultades de todo tipo. Nos preocupan también las presiones de nuestras propias naciones, la convulsión política, la convulsión económica, la convulsión social. Estamos en esa lucha constante por tratar de conseguir recursos y en el camino vemos dificultades y pruebas que nos hacen a veces parecer más lejano el logro y la bonanza. En medio de todas esas circunstancias, practiquemos la verdad, la justicia, aferrémonos al Evangelio de la paz, llenémonos de fe, aferrémonos y cultivemos nuestra salvación y estudiemos y apliquemos la palabra de Dios en nuestras vidas. Solo así podremos resistir el día malo, estar firmes y haber estado alertas contra las acechanzas diabólicas. Oramos entonces. Señor bueno, te damos gracias porque tu palabra magnífica nos da la pista de cómo poder caminar íntegramente. Meditamos en nuestro interior y de repente podemos decir junto con Pablo, oh miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque entendemos nuestro Dios, que nuestro cuerpo desea cosas que en el fondo nosotros no desearíamos hacer para no ofenderte. La tentación, las pruebas, las dificultades, nuestro Padre, nos atacan todo el tiempo. Por lo que te pedimos perdón por todas las veces que fallamos, por todas esas veces que no obedecemos tu voluntad y cedemos. Pero ayúdanos también, Señor, a vencer. Ayúdanos, nuestro Dios, a estar listos para el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a cuidar diligentes nuestra salvación. Ayúdanos
a vivir reconciliados contigo y no ofendiéndote, y a poner en práctica la palabra de Dios. Ayúdanos a tener verdad, justicia y fe en nuestras vidas. Por lo demás, agradecemos tu favor, tu orientación, tu cuidado, tu bendición. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amados, que el Señor los bendiga.